La ciudad de Guadalajara se despertaba bajo un cielo despejado, con el sol filtrándose por las calles empedradas y llenando de vida el bullicio de la mañana. En uno de los barrios humildes de las afueras, Mariana López se preparaba para otro día de trabajo. Desde muy temprano, había estado organizando su pequeño apartamento, cuidando de su madre enferma y asegurándose de que sus hermanos menores tuvieran todo lo necesario antes de salir a la escuela. Para ella, cada día era una batalla en la que la determinación y el sacrificio eran sus armas más fieles. Mariana caminaba hacia la mansión de los Ferrer, una de las familias más influyentes de la ciudad, donde trabajaba como niñera. Su vida había sido un continuo ir y venir entre las necesidades de su familia y las demandas de su trabajo. Al llegar, fue recibida por la enorme puerta de hierro, que se abrió automáticamente. Dentro, la casa era un mundo completamente diferente al suyo, lleno de lujos y comodidades que para ella eran solo un sueño lejano. Pero Mariana siempre mantuvo su cabeza en alto, orgullosa de su trabajo y de su honestidad. Ese día, la familia Ferrer tenía un evento importante en la mansión. Los invitados llegaban en coches elegantes, y los empleados corrían de un lado a otro para atender todos los detalles. Mariana, con el pequeño Diego, el hijo de una amiga cercana de Alejandro Ferrer, se encargaba de entretenerlo mientras todo sucedía a su alrededor. Diego era un niño inquieto, curioso, y esa tarde, mientras todos estaban distraídos, logró escabullirse de las manos de Mariana y salir corriendo hacia el jardín. Mariana, nerviosa, lo siguió rápidamente, llamando su nombre mientras atravesaba los amplios jardines de la propiedad. Diego corrió sin detenerse hasta que, al llegar cerca de una fuente, tropezó y estuvo a punto de caer al agua. En un acto rápido, Mariana lo alcanzó y lo agarró justo a tiempo, evitando un accidente mayor. En ese momento, apareció Alejandro Ferrer, quien había observado todo desde una distancia. Al ver la valentía y rapidez de Mariana, se acercó para agradecerle por lo que había hecho. Mariana, sin embargo, intentó mantenerse profesional y se apartó ligeramente, evitando cualquier contacto que pudiera malinterpretarse. Alejandro, acostumbrado a un entorno de lujos y superficialidades, se sintió intrigado por la joven. No era como las personas que solían rodearlo. Había algo en ella, en su forma de actuar, que le pareció genuino, diferente. Mientras se desarrollaba el evento en la mansión, Alejandro no pudo evitar observarla desde lejos, mientras ella volvía a su labor, cuidando de Diego y asegurándose de que nada más saliera mal. Cada vez que sus miradas se cruzaban, había una chispa, algo que ambos parecían sentir, aunque ninguno lo admitiera. Más tarde, ya casi al final del evento, Mariana se retiró al área de servicio para tomar un respiro. Sabía que su día estaba llegando a su fin, pero el cansancio y las preocupaciones de su vida diaria pesaban sobre sus hombros. Mientras se lavaba las manos, pensó en las diferencias abismales entre su mundo y el de los Ferrer. Para ella, ese mundo de opulencia y despreocupación era inalcanzable, y siempre había aceptado su destino con resignación. Sin embargo, el encuentro con Alejandro había sembrado una pequeña semilla de duda en su corazón, una sensación de que tal vez, solo tal vez, existía algo más allá de lo que conocía. En el otro extremo de la mansión, Alejandro, rodeado por sus amigos y colegas, no podía dejar de pensar en Mariana. La imagen de ella sosteniendo a Diego y la serenidad en su mirada cuando todo parecía ir mal lo seguían persiguiendo. Sus amigos, notando su distracción, bromeaban con él, pero Alejandro apenas prestaba atención. Sabía que no debía involucrarse con alguien de su círculo de empleados, las reglas no escritas de su familia y su posición social lo prohibían. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía saber más sobre esa joven que lo había impresionado tanto. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Mariana se despidió de sus compañeros de trabajo y salió de la mansión, caminando por las mismas calles que la habían traído hasta allí. El camino de regreso siempre era un recordatorio de su realidad, de las diferencias que la separaban de ese mundo lujoso. Pero esa noche, algo había cambiado. Un pensamiento, una sensación nueva la acompañaba. Se preguntaba si algún día podría romper con las cadenas que la ataban a su destino y alcanzar algo más. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había algo más esperando por ella. Alejandro, desde el balcón de su habitación, observó cómo Mariana se alejaba por la entrada principal. Sin saberlo, ambos habían quedado con una sensación similar, una mezcla de curiosidad y atracción que los llevaba a cuestionar sus propias vidas. Alejandro se preguntaba si estaba dispuesto a desafiar las expectativas de su familia y su círculo social por alguien que lo había conmovido profundamente en tan poco tiempo. Mariana, por otro lado, se preguntaba si podía permitirse soñar con algo más allá de lo que su realidad le ofrecía. Alejandro tomó una decisión. Al día siguiente, buscaría una forma de acercarse más a Mariana, de conocerla mejor. Sabía que no sería fácil, pero la curiosidad y la atracción que sentía eran demasiado fuertes como para ignorarlas.
Por su parte, Mariana, al llegar a casa, se recostó en su cama con una sensación de incertidumbre, pero también con una chispa de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Lo que ninguno de los dos sabía era que este encuentro sería solo el comienzo de un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, Mariana se levantó temprano como siempre, con el mismo ritmo rutinario que la había acompañado durante años. A pesar de que su mente intentaba enfocarse en las responsabilidades del día, sus pensamientos volvían constantemente a la figura de Alejandro y al momento en que sus miradas se cruzaron la noche anterior. Se sentía confundida, era consciente de que él pertenecía a un mundo completamente distinto, uno al que ella nunca tendría acceso, pero algo en esa conexión fugaz la había dejado inquieta. Mientras preparaba el desayuno para su madre y sus hermanos, intentaba convencerse a sí misma de que solo había sido un momento insignificante, algo que no debería afectarla. Sin embargo, a medida que las horas avanzaban y se preparaba para dirigirse nuevamente a la mansión, un pequeño nudo de ansiedad y expectativa se formaba en su pecho. Sabía que vería a Alejandro nuevamente, y no podía evitar preguntarse cómo sería ese encuentro. Al llegar a la mansión, fue recibida por los otros empleados, quienes ya estaban en sus tareas diarias. Mariana, con su uniforme impecable, se dirigió a la sala de juegos donde Diego la esperaba con una sonrisa. El pequeño niño había desarrollado un afecto especial por ella, y juntos se sumergieron en actividades y juegos que llenaron las primeras horas del día. Mientras jugaban, Mariana intentaba mantener su mente ocupada, pero no pudo evitar escuchar a las otras empleadas comentar sobre la presencia de Alejandro en la casa. Más tarde, mientras caminaba por uno de los pasillos de la mansión, se cruzó con Alejandro en un momento inesperado. Él se encontraba solo, revisando unos documentos en una de las salas de estar. Al verla pasar, Alejandro levantó la vista y sus miradas se encontraron una vez más. Fue un instante breve, pero suficiente para que ambos sintieran esa misma chispa de la noche anterior. Alejandro, normalmente seguro de sí mismo, se sintió un poco desconcertado. Estaba acostumbrado a manejar situaciones complicadas en su trabajo y en su vida personal, pero algo la presencia de Mariana lo desarmaba. Sin embargo, en lugar de ignorar el sentimiento, decidió seguirla. Mariana, al notar que Alejandro se acercaba, sintió como su corazón latía con fuerza. Alejandro le preguntó cómo se encontraba, y aunque intentó mantener la compostura, sus manos temblaron ligeramente. Ella le respondió con cortesía, intentando no mostrar la confusión que sentía. Alejandro, por su parte, trató de iniciar una conversación, pero las palabras no fluyeron como esperaba. Había algo en esa situación que lo ponía nervioso, algo que no había experimentado antes. Después de ese breve intercambio, Mariana continuó con sus tareas, pero su mente no pudo evitar reproducir una y otra vez las palabras y los gestos de Alejandro. Sabía que debía ser profesional y mantener la distancia, pero algo en su interior la hacía dudar. Mientras pasaba las horas en la mansión, se encontró pensando en él más de lo que le gustaría admitir. Por otro lado, Alejandro, desde su oficina en la mansión, se encontraba en un estado similar. Nunca había conocido a alguien como Mariana. Su autenticidad y humildad eran un contraste refrescante frente a las personas que solían rodearlo. Había algo en ella que lo intrigaba, que lo hacía querer saber más, pero también era consciente de las barreras que existían entre ellos. Sabía que cualquier intento de acercarse más podría ser malinterpretado, tanto por su familia como por el personal de la mansión. Mientras la tarde caía, Alejandro decidió actuar de manera inesperada. Al notar que Mariana estaba en el jardín con Diego, se acercó y les ofreció acompañarlos. Mariana, sorprendida pero sin poder evitar sonrojarse, aceptó la oferta. Durante esos momentos, Alejandro intentó romper la barrera que los separaba, preguntándole sobre su vida, sus intereses y su familia. Mariana, inicialmente reservada, se fue abriendo poco a poco. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la hacía sentir cómoda, algo que le daba la confianza para compartir aspectos de su vida que usualmente mantenía ocultos. A medida que conversaban, Alejandro descubrió una faceta de Mariana que lo fascinaba aún más. Ella le habló de su familia, de los sacrificios que había hecho para cuidar a su madre y de cómo sus sueños de estudiar se habían visto truncados por las responsabilidades que debía asumir. Alejandro, al escucharla, sintió una profunda admiración y una empatía que nunca antes había experimentado. Por un momento, el mundo exterior, con sus diferencias de clase y expectativas, pareció desvanecerse. Sin embargo, esa conexión fue interrumpida abruptamente cuando la exnovia de Alejandro, Valeria, apareció en escena. Valeria era una mujer sofisticada, elegante, y al ver a Alejandro en compañía de Mariana, su expresión cambió. Mariana, al notar la tensión en el aire, intentó excusarse para evitar un conflicto, pero Alejandro la detuvo, insistiendo en que se quedara. Valeria, sin embargo, aprovechó la oportunidad para mostrar su desdén hacia Mariana,
haciendo comentarios sutiles pero hirientes sobre su posición en la casa. Mariana, sintiéndose humillada, intentó mantener la compostura, pero sus ojos revelaron la incomodidad que sentía. Alejandro, al darse cuenta de la situación, intervino, defendiendo a Mariana y desafiando a Valeria de una manera que nunca antes había hecho. Valeria, indignada, se marchó, pero no sin antes advertirle a Alejandro que su comportamiento tendría consecuencias. Después de ese encuentro, Mariana se sintió dividida. Por un lado, la defensa de Alejandro la había conmovido profundamente, pero por otro, las palabras de Valeria le recordaron las diferencias insalvables que existían entre ellos. Alejandro, por su parte, sintió una mezcla de rabia y confusión. Sabía que, al desafiar a Valeria, estaba abriendo una puerta que no podría cerrar fácilmente, pero algo en él le decía que valía la pena arriesgarse. Mariana, saliendo del jardín, sintiendo el peso de las palabras de Valeria y las miradas de los demás empleados. Mientras caminaba de regreso a sus responsabilidades, su mente estaba dividida entre la atracción que sentía por Alejandro y la realidad de su posición en la casa. Alejandro la observó desde lejos, con una determinación renovada. Sabía que, a pesar de las dificultades, quería conocerla mejor, pero también era consciente de que ese camino no sería fácil. El sol de la mañana iluminaba los jardines de la mansión mientras Mariana llegaba temprano, como todos los días, con su uniforme impecable y una expresión de determinación en su rostro. Aunque sus tareas comenzaban como de costumbre, cuidando de Diego en la sala de juegos, su mente se encontraba en otro lugar. El incidente en el jardín con Alejandro y Valeria seguía presente en sus pensamientos, un recordatorio constante de las barreras que existían entre sus mundos. A pesar de la conexión que sintió con Alejandro, las palabras y miradas despectivas de Valeria le habían dejado una sensación de duda e incomodidad. A medida que la mañana avanzaba, Alejandro se encontraba en su despacho, repasando documentos de la empresa familiar. Sin embargo, su mente se desviaba constantemente hacia Mariana. El recuerdo de la conversación interrumpida en el jardín lo intrigaba, y sentía una necesidad creciente de hablar con ella, de aclarar lo que había pasado. Sabía que su familia no aprobaría una relación con alguien como Mariana, pero no podía evitar sentir que había algo especial en ella, algo que lo hacía cuestionar sus propias decisiones y el rumbo que había tomado su vida. Más tarde, durante un descanso, Alejandro decidió buscar a Mariana. La encontró en el jardín, cuidando de Diego mientras jugaban cerca de la fuente. Al verla, sintió un alivio inexplicable, como si su presencia le diera un respiro de las presiones que lo rodeaban. Se acercó y la saludó, intentando mantener la conversación ligera y casual. Sin embargo, mientras hablaban, la atmósfera se volvió más íntima. Mariana le habló de su familia, de cómo había tenido que asumir responsabilidades desde joven y cómo había dejado de lado sus sueños para cuidar de los suyos. Alejandro, escuchándola con atención, se sintió aún más atraído por su fuerza y sinceridad. Había algo en ella que lo hacía sentir en casa, algo que lo liberaba de las expectativas que siempre lo habían rodeado. El momento se vio interrumpido por la llegada inesperada de Valeria. Al verlos juntos, su expresión cambió al instante, llenándose de desdén. Se acercó con pasos firmes, y en un tono frío, le recordó a Alejandro sus responsabilidades y el lugar que debía ocupar en la familia. Mariana, sintiéndose incómoda, intentó apartarse para no causar más problemas, pero Alejandro la detuvo, insistiendo en que se quedara. Valeria, enfurecida, dirigió una mirada llena de desprecio a Mariana, dejándole claro que no pertenecía allí y que cualquier intento de acercarse a Alejandro solo le traería problemas. Mariana, con el rostro enrojecido por la vergüenza, trató de mantener la calma, pero las palabras de Valeria le dolieron profundamente. Alejandro, por otro lado, sintió una mezcla de rabia e impotencia. Por primera vez, se encontró desafiando abiertamente a Valeria, defendiendo a Mariana y dejando claro que sus opiniones no afectarían sus decisiones. La tensión aumentó en el ambiente, y los empleados que pasaban por el jardín observaban la escena con curiosidad, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo. Después de que Valeria se marchó, Alejandro trató de consolar a Mariana, pero ella, afectada por lo que había pasado, prefirió mantener la distancia. Le agradeció por defenderla, pero le recordó que, al final, las diferencias entre ellos eran demasiado grandes. Alejandro, sintiéndose frustrado, intentó insistir en que su conexión era real y que no debía dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Sin embargo, Mariana, con la mirada fija en el suelo, le pidió que entendiera su posición y que respetara sus límites. El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Alejandro, en su despacho, no podía concentrarse en su trabajo. Las palabras de Mariana y la actitud de Valeria lo hacían cuestionar todo. Por su parte, Mariana trató de sumergirse en sus tareas, pero las miradas curiosas de los empleados y el peso de las palabras de Valeria la seguían inquietando. Sentía que, sin importar cuánto intentara,
siempre sería vista como alguien que no encajaba en ese mundo de lujos y apariencias. Esa noche, Alejandro tuvo una conversación tensa con su padre. El patriarca de la familia Ferrer había sido informado de las tensiones en la casa, y no estaba dispuesto a permitir que las decisiones de Alejandro afectaran la imagen de la familia. Le recordó sus responsabilidades y la importancia de mantener la reputación de los Ferrer intacta. Alejandro, sintiéndose atrapado, intentó defender sus acciones, pero su padre le dejó claro que cualquier vínculo con alguien como Mariana sería inaceptable y que, si continuaba, tendría consecuencias graves tanto para él como para el negocio familiar. Mientras Alejandro enfrentaba las expectativas de su familia, Mariana, en su pequeño apartamento, se recostó en su cama, mirando al techo y sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que el mundo en el que Alejandro vivía nunca la aceptaría, y las palabras de su padre y de Valeria eran un constante recordatorio de las barreras que los separaban. A pesar de los sentimientos que comenzaban a crecer en su interior, trató de convencerse de que lo mejor era mantenerse al margen, enfocarse en su trabajo y en su familia, y no permitir que sus emociones la llevaran por un camino que solo le causaría dolor. Sin embargo, en el fondo, una parte de ella se aferraba a la esperanza de que tal vez, de alguna manera, todo podría ser diferente. Mientras cerraba los ojos, intentó ignorar la imagen de Alejandro en su mente, pero sabía que, aunque lo deseara, no podría borrar lo que sentía. Alejandro, por su parte, se quedó en su despacho, mirando las luces de la ciudad desde la ventana, con la mente llena de dudas y decisiones que tomar. Ambos personajes en un estado de incertidumbre, conscientes de que las decisiones que tomen en los días siguientes definirán sus caminos. Alejandro, decidido a luchar por lo que siente, se prepara para desafiar las expectativas familiares, mientras que Mariana, dividida entre la razón y el corazón, enfrenta una batalla interna que la lleva a cuestionar sus propias creencias y miedos. En los días que siguieron, la tensión en la mansión se hizo cada vez más evidente. Alejandro y Mariana intentaban evitarse, cada uno lidiando con sus propios conflictos internos. Alejandro, por un lado, estaba frustrado con las expectativas de su familia. Las palabras de su padre habían resonado en su mente, un recordatorio constante de la presión que llevaba sobre los hombros como heredero de la familia Ferrer. A pesar de su deseo de seguir acercándose a Mariana, entendía que cualquier intento de romper las reglas familiares sería visto como una traición a sus responsabilidades y al legado que debía proteger. Por su parte, Mariana se sumergió en su trabajo, cuidando de Diego y tratando de mantener las apariencias ante los otros empleados. Sabía que cualquier señal de interés por Alejandro la pondría en una posición vulnerable, y que las palabras de Valeria no eran solo una amenaza, sino un reflejo de las barreras que siempre estarían presentes entre ellos. Aún así, cada vez que veía a Alejandro en la mansión, sentía una mezcla de tristeza y deseo. Sabía que la atracción que compartían era mutua, pero las diferencias sociales que los separaban parecían insalvables. Una tarde, mientras Mariana preparaba el almuerzo de Diego en la cocina, escuchó las voces de Alejandro y Valeria en la sala contigua. La conversación entre ellos era tensa. Alejandro cuestionaba a Valeria por su actitud hacia Mariana, reprochándole su falta de respeto y su constante intervención en sus asuntos personales. Valeria, con un tono frío y calculador, le respondió que solo estaba tratando de protegerlo, que personas como Mariana solo estaban interesadas en aprovecharse de su posición y que, si no ponía un límite, la situación podría descontrolarse. Mariana, escuchando desde la cocina, sintió como sus manos temblaban mientras intentaba concentrarse en su tarea. Las palabras de Valeria eran como un eco de sus propios miedos. La sensación de ser juzgada y etiquetada por su origen y su posición en la mansión la llenó de una tristeza profunda, pero también de un sentimiento de injusticia. Sabía que, por más que intentara demostrar su integridad y profesionalismo, siempre sería vista a través de esa lente de prejuicio. Alejandro, por otro lado, trató de defender a Mariana, argumentando que ella siempre había sido profesional y que no tenía derecho a ser tratada de esa manera. Valeria, sin embargo, insistió en que sus palabras eran una advertencia y que, si él continuaba desafiando a su familia por alguien como Mariana, podría tener consecuencias graves. La conversación terminó en un silencio incómodo, y Alejandro, visiblemente molesto, salió de la sala sin mirar atrás. Esa misma tarde, Alejandro se dirigió al jardín, buscando un momento de calma para ordenar sus pensamientos. Se sentó en uno de los bancos de piedra, con la mirada fija en el horizonte, mientras las flores a su alrededor se mecían con la brisa. En ese momento, Mariana salió al jardín con Diego, sin darse cuenta de que Alejandro estaba allí. Al verlo, dudó por un instante, pero decidió seguir adelante con su tarea, manteniendo una distancia respetuosa. Alejandro la observó en silencio por un momento, notando la forma en que sus ojos evitaban encontrarse con los suyos. Sentía la distancia que ella estaba tratando de imponer, y le dolía.
Sabía que su familia y las expectativas sociales eran un obstáculo, pero por primera vez en su vida, deseaba romper con esas cadenas. Finalmente, se levantó del banco y se acercó a ella, ignorando las miradas de los empleados que estaban cerca. Mariana, al sentir su presencia, intentó mantenerse profesional, centrándose en Diego y en las actividades que habían planeado para esa tarde. Sin embargo, cuando Alejandro le habló, la tensión en su voz era evidente. Le pidió disculpas por todo lo que había pasado, asegurándole que no estaba dispuesto a dejar que las opiniones de los demás interfirieran en lo que él sentía. Mariana, aunque conmovida por sus palabras, trató de ser racional. Le explicó que, aunque apreciaba su apoyo, sabía que sus mundos eran demasiado diferentes y que, al final, esa diferencia siempre prevalecería. Alejandro, frustrado pero decidido, insistió en que no importaban las diferencias sociales o las expectativas de su familia, que estaba dispuesto a luchar por lo que sentía. Pero Mariana, con una tristeza en los ojos, le recordó que la realidad era más complicada que eso, que no solo eran las opiniones de su familia las que importaban, sino también las consecuencias que ella tendría que enfrentar si seguían adelante. Aunque le dolía, le pidió que respetara su decisión de mantener las cosas profesionales y que no la pusiera en una posición vulnerable. Mariana, alejándose del jardín, con Diego tomado de la mano, mientras Alejandro se queda solo, observando cómo se va. El peso de las palabras de Mariana y las advertencias de Valeria y su padre lo hacen cuestionar su lugar en el mundo que siempre ha conocido. Por un lado, está la responsabilidad y el legado de su familia, por otro, el deseo de seguir su propio camino y luchar por lo que realmente le importa. Mientras la brisa del jardín sopla y las sombras de la tarde se alargan, Alejandro se queda en silencio, consciente de que las decisiones que tome en los próximos días podrían cambiar su vida para siempre. La tensión en la mansión de los Ferrer se había convertido en un silencio incómodo. Alejandro y Mariana, conscientes de las miradas curiosas de los empleados y la constante vigilancia de Valeria, intentaron mantenerse alejados, pero la conexión que ambos sentían seguía presente. Alejandro, en su despacho, revisaba los documentos de la empresa, pero sus pensamientos no dejaban de desviarse hacia Mariana. Sabía que la presión familiar no desaparecería, y la advertencia de su padre sobre las consecuencias de seguir desafiando las expectativas familiares le pesaba en el alma. Esa tarde, mientras Alejandro caminaba por los jardines de la mansión, sintió la necesidad de buscar claridad en medio de tanta confusión. Se detuvo en uno de los bancos de piedra, rodeado de flores y árboles que proporcionaban una sombra refrescante. Mientras observaba el movimiento del agua en la fuente cercana, notó la presencia de Mariana, quien estaba en una parte más lejana del jardín con Diego. Alejandro, sin pensarlo dos veces, se levantó y se dirigió hacia ella. Mariana lo vio acercarse, y aunque su primera reacción fue de nerviosismo, decidió quedarse. Sabía que evitarlo solo intensificaría los rumores entre los empleados y las críticas de Valeria. Alejandro se acercó con una sonrisa cautelosa, y comenzaron a hablar. Al principio, la conversación giró en torno a temas cotidianos, sobre el bienestar de Diego y las actividades en la mansión. Sin embargo, poco a poco, Alejandro se atrevió a ir más allá. Le confesó que, desde que la había conocido, algo en él había cambiado. Mariana lo escuchó en silencio, sintiendo como su corazón latía con fuerza, pero sin dejarse llevar por completo. Alejandro le habló de sus deseos de romper con las cadenas de las expectativas familiares, de querer construir una vida en la que sus decisiones no fueran dictadas por el apellido que llevaba. Mariana, aunque conmovida, le recordó que sus realidades eran diferentes, y que, aunque compartieran sentimientos, las consecuencias de estar juntos podrían ser devastadoras para ambos. Alejandro, con una expresión de frustración, le insistió en que valía la pena intentarlo, en que no todo debía estar definido por el lugar de donde provenían. Mientras hablaban, Diego, que había estado jugando cerca, se acercó a Mariana, pidiéndole que lo acompañara a la fuente. Mariana, con una sonrisa, se despidió de Alejandro y se dirigió con Diego hacia la otra parte del jardín. Alejandro se quedó en su lugar, observando cómo se alejaba, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Sabía que, aunque Mariana intentara poner distancia entre ellos, sus sentimientos no desaparecerían tan fácilmente. Más tarde, en la cocina de la mansión, Mariana se encontró con Paula, una de las empleadas con las que había trabajado durante años. Paula, quien había notado la cercanía entre Alejandro y Mariana, la miró con preocupación. Le preguntó si estaba consciente de los riesgos que corría al acercarse a alguien como Alejandro, recordándole las historias de otras empleadas que habían intentado lo mismo en el pasado y habían terminado despedidas y con sus reputaciones dañadas. Mariana, con una expresión seria, le aseguró que no tenía ninguna intención de involucrarse más de la cuenta, pero en el fondo sabía que sus palabras no reflejaban lo que sentía. Mientras la noche caía sobre la mansión, Alejandro tuvo otra conversación con su padre. Esta vez, el tono fue aún más severo.
Su padre le dejó claro que cualquier relación con Mariana no solo dañaría su reputación, sino también la de toda la familia Ferrer. Le advirtió que, si no cortaba de raíz ese vínculo, habría repercusiones graves en su posición dentro de la empresa. Alejandro, sintiéndose acorralado, intentó defender sus decisiones, pero su padre no estaba dispuesto a ceder. Le recordó que el apellido Ferrer venía con responsabilidades y que, si quería mantener su posición, debía actuar en consecuencia. Mariana, en su pequeño apartamento, trató de distraerse con las tareas del hogar, pero su mente volvía una y otra vez a la conversación que había tenido con Alejandro en el jardín. Sabía que la atracción que sentía por él no era algo que pudiera ignorar, pero también era consciente de las barreras insalvables que existían entre ellos. Miró a su alrededor, observando el modesto lugar en el que vivía, un recordatorio constante de las diferencias que la separaban del mundo de Alejandro. Alejandro, saliendo de la mansión en su coche, conduciendo por las calles de la ciudad mientras las luces de los edificios se reflejan en los cristales. La conversación con su padre lo había dejado con una sensación de vacío, pero al mismo tiempo, sentía una determinación creciente de seguir su propio camino. Mariana, por su parte, se recostó en su cama, mirando el techo, sabiendo que los días que venían estarían llenos de decisiones difíciles y momentos de confrontación, no solo con Alejandro, sino también con sus propios miedos y dudas. Las tensiones en la mansión alcanzaron un nuevo nivel en los días siguientes. Alejandro y Mariana continuaron encontrándose en situaciones en las que la conexión entre ellos se hacía evidente, pero las barreras sociales y las advertencias de la familia de Alejandro no dejaban de recordarle a ambos la realidad en la que vivían. Alejandro, atrapado entre sus sentimientos y las obligaciones familiares, se encontraba cada vez más dividido. Mariana, por otro lado, intentaba concentrarse en su trabajo, pero la atracción que sentía por él se convertía en un conflicto interno que no podía ignorar. Una tarde, mientras Mariana estaba en el jardín con Diego, Alejandro la encontró sola por un breve momento. Se acercó a ella con una expresión seria, y ambos sabían que la conversación que estaban a punto de tener no sería fácil. Alejandro le explicó que, después de la conversación con su padre, las tensiones habían aumentado en la casa y que las consecuencias de seguir adelante podrían ser severas para ambos. Mariana lo escuchó en silencio, sabiendo que él tenía razón, pero también sintiendo un dolor profundo al escuchar esas palabras. Alejandro, en un momento de vulnerabilidad, le confesó que, a pesar de todo, no podía sacarla de su mente. Sentía que, con ella, podía ser el mismo, sin la carga de las expectativas y las apariencias que siempre lo rodeaban. Mariana, conmovida pero también consciente de la realidad, intentó mantener la distancia emocional. Le recordó que, si bien compartían sentimientos, sus vidas eran demasiado diferentes y que cualquier relación que intentaran construir siempre estaría marcada por esa diferencia. Sin embargo, Alejandro no estaba dispuesto a rendirse. Le prometió que buscaría una forma de equilibrar ambos mundos, de encontrar un camino que les permitiera estar juntos sin que ninguno de los dos tuviera que sacrificar todo. Mientras Alejandro hablaba, las palabras resonaban en el corazón de Mariana. Sentía un deseo de creer en lo que él decía, pero sabía que las promesas, aunque sinceras, no siempre se cumplían. Antes de que la conversación pudiera profundizarse más, Diego corrió hacia ellos, interrumpiendo el momento con su risa inocente. Mariana, agradecida por la distracción, se levantó y llevó al niño de vuelta a la casa, dejando a Alejandro solo en el jardín, observándola con una mezcla de esperanza y frustración. Más tarde, esa misma noche, Alejandro se enfrentó a una nueva reunión familiar. Su padre, acompañado por Valeria, discutió con él sobre la imagen de la familia y la necesidad de mantener las apariencias. Le dejó claro que su relación con Mariana debía terminar, que no podía permitirse un escándalo que pudiera afectar los negocios de la familia. Alejandro, sintiéndose acorralado, intentó razonar con ellos, pero sus argumentos fueron rechazados. Valeria, aprovechando la situación, sugirió que, para mantener la estabilidad, Alejandro y ella podrían formalizar una relación, sellando así la unión de dos familias influyentes. Alejandro, visiblemente molesto, se negó a aceptar la propuesta. Sabía que Valeria solo estaba interesada en mantener su estatus social y que cualquier relación con ella sería vacía y sin sentido. Sin embargo, las palabras de su padre eran un recordatorio constante de las responsabilidades que tenía. Alejandro se retiró de la reunión con un nudo en el estómago, consciente de que, aunque quisiera seguir sus propios deseos, las cadenas que lo ataban a su familia eran más fuertes de lo que imaginaba. Por otro lado, Mariana, en su apartamento, intentaba ignorar los pensamientos que la atormentaban. Sabía que acercarse más a Alejandro solo traería complicaciones, no solo para él, sino también para ella misma. Recordó las advertencias de Paula y las historias de otras empleadas que habían intentado desafiar las reglas sociales de la mansión y habían terminado pagando un alto precio. A pesar de que su corazón le decía que arriesgara todo por Alejandro,
su mente le pedía que se protegiera, que no permitiera que sus emociones la llevaran a un camino sin retorno. Al día siguiente, Alejandro buscó a Mariana en la cocina de la mansión. Con una expresión decidida, le pidió que se encontraran en un café después del trabajo, lejos de las miradas de la familia y los empleados. Mariana dudó por un momento, pero, impulsada por la curiosidad y el deseo de conocer más a ese hombre que parecía dispuesto a todo por ella, aceptó. Esa noche, Alejandro y Mariana se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. El lugar, modesto pero acogedor, les brindó el anonimato que tanto necesitaban. Sentados en una mesa junto a la ventana, comenzaron a hablar sobre sus vidas, sus sueños y los miedos que los habían acompañado por tanto tiempo. Por primera vez, Alejandro sintió que podía ser completamente sincero, que no tenía que esconderse detrás de la fachada del hombre de negocios que todos esperaban que fuera. Mariana, por su parte, se abrió más de lo que había planeado, compartiendo sus sueños de estudiar y de construir algo propio, un futuro en el que no tuviera que depender de nadie. La conversación fluyó de manera natural, y por un momento, ambos sintieron que, a pesar de las barreras que los separaban, podían construir algo real. Sin embargo, la realidad los golpeó nuevamente cuando Alejandro recibió una llamada de su padre, quien le exigía regresar a la mansión de inmediato. Alejandro, con una expresión de frustración, le explicó a Mariana que tenía que irse, pero le prometió que esa no sería la última vez que se verían. Mariana, aunque triste por la abrupta despedida, sintió que ese encuentro había sido un paso importante para ambos. Mientras observaba a Alejandro salir del café, se quedó con la sensación de que, a pesar de las dificultades, tal vez había una pequeña esperanza de que sus mundos, tan distintos, pudieran encontrarse. Las emociones estaban a flor de piel en la mansión Ferrer, y la tensión entre Alejandro y su familia continuaba aumentando. A medida que Alejandro y Mariana seguían viéndose en secreto, sus sentimientos se hacían más profundos, pero también más peligrosos. Alejandro sabía que su relación con Mariana desafiaba las expectativas de su familia y que, si continuaba, las consecuencias podrían ser irreversibles. Por otro lado, Mariana sentía que se estaba acercando demasiado, a pesar de sus intentos de mantener la distancia. Una tarde, Alejandro recibió un ultimátum de su padre. Le dejó claro que si no cortaba de inmediato su vínculo con Mariana, perdería su posición en la empresa y en la familia. Alejandro, lleno de rabia, intentó argumentar que sus decisiones personales no deberían afectar su rol en los negocios familiares, pero su padre fue inflexible. Para él, la imagen de la familia era lo primero, y cualquier desviación de las normas que los mantenían en la élite sería castigada. Alejandro salió del despacho con un nudo en el estómago, consciente de que estaba en una encrucijada. Esa noche, Alejandro decidió buscar a Mariana en su apartamento. Sabía que necesitaban hablar sin interrupciones y lejos de las miradas de la mansión. Al llegar, la encontró preparando la cena, y al verla en su entorno humilde, sintió una mezcla de ternura y tristeza. Mariana, al verlo, se sorprendió, pero también sintió una calidez que había estado negando. Alejandro le confesó que las cosas en su familia se habían complicado y que su padre le había dado un ultimátum. Mariana lo escuchó en silencio, sabiendo que, aunque él quisiera luchar contra las expectativas familiares, las cosas no serían fáciles. Alejandro, desesperado, le pidió que lo acompañara a un lugar fuera de la ciudad. Quería mostrarle algo que, según él, podría cambiar la perspectiva de ambos. Mariana, aunque dudosa, aceptó. Esa noche, condujeron por las calles iluminadas de la ciudad hasta llegar a un mirador en las afueras, desde donde se podía ver todo el horizonte de México. Alejandro le habló de sus sueños, de cómo siempre había deseado una vida diferente, una en la que las decisiones no estuvieran dictadas por las apariencias o las expectativas familiares. Mariana, conmovida por su sinceridad, le confesó sus propios miedos. Le explicó que, aunque sentía algo profundo por él, no podía ignorar las barreras que los separaban. Sabía que, aunque intentaran estar juntos, las críticas y los juicios nunca desaparecerían. Alejandro, sin embargo, insistió en que valía la pena luchar por lo que sentían. La tomó de la mano, y por un momento, Mariana sintió que todo lo demás se desvanecía. Sin embargo, su mente seguía recordándole las palabras de Valeria y las advertencias de Paula. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Valeria, quien le exigía que regresara a la mansión. Mariana, al escuchar el nombre de Valeria, sintió un escalofrío. Sabía que ella era parte de las razones por las que todo era tan complicado. Alejandro, al ver la expresión de Mariana, le aseguró que Valeria no significaba nada para él, pero la duda ya había sido sembrada en el corazón de Mariana. De regreso a la ciudad, Alejandro decidió enfrentar a Valeria. Le dejó claro que su relación con Mariana no era un simple capricho y que, aunque le costara su posición en la familia, estaba dispuesto a luchar por ella. Valeria,
en un acto desesperado, le confesó que había estado manipulando la situación desde el principio, intentando que Mariana se alejara para proteger su propio interés en la familia. Alejandro, enfurecido por la traición, le advirtió que no permitiría que sus planes lo separaran de Mariana. Mientras tanto, Mariana, en su apartamento, reflexionaba sobre lo que había pasado. Sabía que Alejandro estaba dispuesto a sacrificar mucho por ella, pero también era consciente de que las promesas no siempre se cumplían. Pensó en su familia, en cómo sus acciones podían afectar a los que la rodeaban, y se preguntó si era justo arriesgar tanto por algo que, aunque real, podría no tener un futuro claro. Alejandro, regresando a la mansión, decidido a enfrentar a su padre y a Valeria de una vez por todas. Mariana, por su parte, se sienta en su balcón, mirando las luces de la ciudad, sintiendo que las decisiones que tomaría en los próximos días podrían cambiar su vida para siempre. Ambos, aunque separados por las circunstancias, saben que las decisiones que tomen los llevarán a un punto de no retorno, donde tendrán que decidir si están dispuestos a luchar por lo que sienten o si, al final, las barreras que los separan serán demasiado fuertes para superar. Alejandro y Mariana había llegado a un punto crítico. Alejandro, determinado a seguir su corazón, estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, mientras que Mariana, aunque profundamente conectada con él, seguía luchando con sus miedos y dudas. Las presiones familiares, las expectativas sociales y las amenazas de Valeria no hacían más que intensificar el dilema al que ambos se enfrentaban. Una tarde, Alejandro se reunió con su padre en la sala de reuniones de la mansión. Su padre, con una expresión severa, le recordó que las decisiones que tomara afectarían no solo su futuro, sino el de toda la familia. Le ofreció un ultimátum claro: si continuaba su relación con Mariana, quedaría fuera del negocio familiar y perdería todos los beneficios que conllevaba el apellido Ferrer. Alejandro, con el corazón acelerado, escuchó en silencio, consciente de lo que estaba en juego. La voz de su padre resonaba con firmeza, pero Alejandro sabía que, esta vez, debía actuar por sí mismo. Esa misma noche, Alejandro fue al apartamento de Mariana. La encontró en su balcón, observando las luces de la ciudad. Al verla, sintió un nudo en la garganta. Sabía que la conversación que estaban por tener definiría sus caminos para siempre. Mariana lo invitó a sentarse a su lado, y, por un momento, se quedaron en silencio, ambos contemplando la ciudad que había sido testigo de sus encuentros, de sus miedos y de sus deseos. Alejandro le explicó la situación con su familia y el ultimátum que había recibido. Le confesó que, por primera vez en su vida, estaba dispuesto a renunciar a todo si eso significaba estar con ella. Mariana, conmovida pero también asustada, le pidió que pensara en las consecuencias. Sabía que Alejandro estaba dispuesto a sacrificarse por ella, pero también era consciente de lo que eso significaría: un alejamiento definitivo de su familia, de su estatus y de todo lo que conocía. Mariana le confesó que, aunque lo amaba, tenía miedo de que, con el tiempo, él pudiera arrepentirse de las decisiones que tomara. Le explicó que había pasado toda su vida construyendo una barrera protectora para no ser lastimada y que abrirse a la posibilidad de estar con él era arriesgarlo todo. Alejandro, con una expresión de sinceridad, le prometió que, sin importar lo que sucediera, nunca se arrepentiría de seguir su corazón. En ese momento, Valeria apareció en la puerta del apartamento de Mariana. Había estado siguiendo a Alejandro y, al verlo con Mariana, su expresión cambió a una mezcla de ira y desdén. En un intento desesperado por separarlos, Valeria comenzó a gritar, acusando a Mariana de ser una oportunista y de solo querer aprovecharse de la fortuna de Alejandro. Alejandro, con el rostro tenso, le pidió que se marchara, defendiendo a Mariana y dejando claro que sus palabras no cambiarían sus decisiones. Mariana, aunque herida por las acusaciones de Valeria, sintió una fuerza nueva crecer en su interior. Se levantó y le dijo a Alejandro que, si realmente estaban destinados a estar juntos, debían hacerlo sin miedo, sin permitir que las voces externas los influenciaran. Alejandro, conmovido por sus palabras, la tomó de la mano y le prometió que enfrentaría todo lo que viniera, siempre y cuando estuvieran juntos. Esa misma noche, Alejandro se despidió de su familia. Su padre, aunque furioso, comprendió que nada de lo que dijera cambiaría la decisión de su hijo. Valeria, por otro lado, se marchó indignada, consciente de que había perdido la batalla. Alejandro y Mariana, tomados de la mano, se alejaron de la mansión, dejando atrás un mundo que había sido su prisión durante tanto tiempo. Alejandro y Mariana, en el mismo mirador donde se habían encontrado antes. Esta vez, sin miedo ni dudas, se prometen construir un futuro juntos, uno en el que las expectativas y los prejuicios no tendrían lugar. Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ambos se miraron a los ojos, sabiendo que, aunque el camino no sería fácil, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. A pesar de las barreras y las presiones sociales, la fuerza de sus sentimientos prevalece.
La decisión final de Alejandro de seguir su corazón y la valentía de Mariana de enfrentar sus miedos marcan el inicio de una nueva etapa en sus vidas, una donde el amor y la libertad son las prioridades. Muito obrigado por ter escutado esa historia conmovedora. Conta nos comentários a parte que mais gostou e de que cidade está assistindo. Se gostou e quer escutar mais histórias como essa, clique no próximo video que está aparecendo agora.